tal? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, abriendo puertas. Abriendo puertas. ¿Y de qué manera? Gracias por nuestro cafecito, mi tan linda. Así como La quiera, mejor, Betty, hasta la con mejor. gusto abrimos puertas. Ya después, las que quieran. Sí. ¿Qué puerta Bueno, vamos a abrir hoy? qué tema. ¿Qué tema? Erika, Bueno, vamos a tratar de escudriñar un tema que está ahorita de tendencia. No sé si de aquí a que se publique este video, todavía la gente va a estar hablando de ello, Seguro. pero yo creo que sí, porque es que hay tanto, tanto, tanto para hablar de esto. y te tiene loca. Me tiene obsesionada. ¿Qué es? ¿Qué es? La tarea que tú nos pusiste, Yo. tú abriste esa puerta, ¿sí Pues, o no? sí. Vamos a hablar, vamos a hablar de la serie adolescencia y de la adolescencia. Ujú. Que las tres ya pasamos por ahí. Con Todavía yo nuestros. tengo Yo una, estoy ahí. me Sí. queda. Yo estoy full time. Oye, yo ya me fui, pero ya vengo de regreso, ya Sí, vengo en la segunda vuelta con mis nietos. Sí, claro. señor, claro que sí. Entonces, no estoy libre todavía. Sí. No estoy libre. No, ya una vez estamos ahí, ya nadie estamos libres. Nadie estamos libres. Ujú. Pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte serie, Sí. qué fuerte tema. Qué fuerte tema. ¿Qué piensas, Betty? Es un Porque te tema, veo así ¿sabes? de. No, no, sabes que al contrario, yo me he tratado como de reservar muchos comentarios porque siento que sí, o sea, todo el mundo reaccionamos a la serie. Este, honestamente, yo estoy en eso todos los días, o sea, sí, sí estoy como, pues ustedes saben, todo el tiempo en contacto con adolescentes, en contacto con papás de los adolescentes, y la verdad es que pues no, a mí no fue algo que me impresionara, o sea, obviamente no está padre el tema, no está padre, pues lo que el chavito hace a lo que se llega, pero en el sentido en lo que todo el mundo lo toma, como qué está pasando hoy con los chavos y todo, esa es la parte que no me impresiona, porque es una realidad, o sea, Pero una realidad a la que tú estás en contacto día a día, pero otros exacto. papás no, no Ujú. estamos, por lo menos yo. Exacto, exacto. Por eso les digo, o sea, yo como que yo trato, yo A ti no te prefiero, asusta. no, prefiero escuchar, o sea, lo que me vienen a decir, porque obviamente sí, ahorita todo, pues estas 2 semanas ha sido todos los papás de adolescentes que me visitan, ¿qué piensas de la serie? ¿Qué pasa en esto? ¿Sabes? Como que siempre tratándole de buscar el lado psicológico, y les voy a decir una cosa, o sea, yo más que tratar de encontrar el lado psicológico, yo lo que le digo a los papás de mis adolescentes es, más bien yo los invito a que nos preparemos nosotros como Ujú. papás, ¿sabes? O sea, sí es una realidad, es el mundo en el que viven nuestros hijos, pero como lo decías hace ratito, Erika, es imposible que nosotros, porque además nosotros tenemos nuestra propia vida, tenemos nuestras propias responsabilidades, es mentira que podemos meternos profundamente en el mundo de nuestros hijos y saber qué es lo que significa todo lo que están viviendo. Yo ayer en la noche se lo decía a la última mamá que vi en la noche, se lo decía, conexión. Tú tienes que buscar esa conexión con tu hijo, o sea, y para poder lograr esa conexión, creo que depende mucho de la formación que nosotros como papás tengamos para poder acercarnos y para poder estar presentes en la etapa de la adolescencia, porque luego pasa, ¿verdad? Y antes de que estén ahí, hay esa conexión, y después de que salen de ahí, hay esa conexión. Pero el tema es poder mantenerla durante la etapa de la adolescencia. No sé qué piensas. Yo creo que es difícil. Finalmente nadie te prepara a ser papás, Ujú, ¿no? Sales al mundo y claro, hay muchos papás que se preparan y que leen y que se documentan ujú, y sí hay mucha información que ayuda ujú, o que facilita el camino, pero no es que es unitalla. O sea, no es la información sirve para todos los adolescentes, porque hay adolescentes que tienen diferentes retos, personalidades, este, si tienes un hijo Asperger o tienes un hijo autista o tienes un hijo con una personalidad borderline o tienes un hijo con ADD o tienes un hijo Bipolar. bipolar, o sea, ¿cuántas condiciones hay y cuántos comportamientos hay que son bien difíciles de, pues, de poder enfrentar sin herramientas?
Ujú. Y de pronto lo entiendes tarde, pero creo que lo primero, de las primeras cosas o de lo que a mí hoy digo, híjole, ¿cómo nadie me lo dijo? ¿No? Ujú. Son dos cosas que me vienen ahorita a la mente. Una es pedir ayuda. Y pedir ayuda desde que son chiquitos, 5 años, 6 años. No, no esperarte a los 14 cuando ya ni te soportan ni lo soportas, Ujú. ¿no? Claro. A los 5, si a los 4 empiezas a ver ciertos comportamientos que no sabes qué hacer con ellos, pide ayuda, infórmate. Y la otra parte, que ayer hablé en mi grupo de los jueves, es esta parte de voltearte a ver a ti. Siempre cometemos el error, porque sí es un error, de, Ujú. es que yo llegué tarde porque mi esposo dejó el coche mal estacionado. Es que tú me hiciste sentir mal porque, ¿sabes? O sea, siempre estamos señalando a todo mundo y buscando los responsables de nuestros problemas y de nuestras carencias y de nuestros dolores en alguien más, porque nos cuesta mucho trabajo voltearnos a ver y decir, no, no, llegaste tarde porque te quedaste en el teléfono baboseando y no te diste esos dos Sí. minutos de salir a mover los coches, Ujú. por ejemplo, ¿no? Pero claro, es más fácil decir, es que mi esposo fue el coche mal parado, ¿no? Ujú. Y creo que esas dos cosas como mamá hoy, si yo las hubiera sabido hace 30 años o 20 años, quizá algo hubiera cambiado, pero también siento que la sabiduría que hoy tengo, que tenemos, es por los errores que cometimos. Claro, claro, la experiencia de vida. Es la experiencia. Ujú. Sí. Y hablando de esto de que no queremos, de que siempre queremos buscar un culpable, yo he estado indagando en estos nuevos mundos que de verdad yo ignoraba por completo. Me enteré por la serie, de los grupos misoginia, de los grupos de las píldoras rojas, de las píldoras negras, de las píldoras azules, de los grupos alfa, de los grupos incel, Ujú, que lo menciono mucho en la serie. Estuve viendo una entrevista a un ex incel, ujú. un muchacho que después empezó a ir a terapia Pero para... explica un poquito qué es Sí, incel. ya iba a eso. Y empezó a ir a terapia para poder, porque se dio cuenta, o sea, mi problema no es que yo sea un incel. Un incel quiere decir en inglés o en español, mejor dicho, es la traducción de inglés a español de célibe involuntario. O sea, No por que elección, sino porque no tengo otra opción. exactamente. Entonces, este muchacho había tenido, no sé, a lo mejor uno o un par de relaciones afectivas que terminaron mal para él. Entonces él empezó a meterse a él mismo en su cabeza a decir, a buscar el culpable de por Ujú, qué yo fracaso en mis relaciones o por qué nadie me presta atención, etcétera, ¿no? Entonces, este muchacho se mete en Google y él era ya un joven adulto, no era un niñito de 13 años como en el caso de la serie. Pero imagínate tú, si a un joven adulto le pasa lo que a este muchacho le pasó, ¿cómo no será a nuestros niños adolescentes, a los más jovencitos? ujú, Ujú. Y consigue todos estos grupos con los que él dice, no estoy de acuerdo con lo que ellos promueven, pero me identifico, porque él sentía que sí, que las mujeres eran las culpables de que él no. Tuviera que ser célibe. No tenía Exacto, relación. Ujú, exactamente. Entonces, él se compró esa idea de cierta manera. Él decía que habían cosas que le parecían muy extremistas, pero sí se sintió entendido. ujú, Eso fue lo que ujú, por eso se mantuvo por tanto tiempo en ese grupo, porque a pesar de que no estaba de acuerdo con ellos, sentía que me entendían, sentía que yo no era el único. ujú, ujú. Y ese grupo justificaba esa búsqueda de culpables por fuera que no, o sea, que no tenía nada que ver con él.
Eso me pareció sumamente interesante porque, pues, en este caso, en la serie, este niño de 13 años se consigue con estos grupos. E imagínate un muchachito de 13 años que le empiezan a decir bueno, que las mujeres tienen mucho poder, que eso no debería ser así, porque ellas no valen nada, que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más, y ellas deberían estar agradecidas de que nosotros queremos salir con ellas. Entonces, así como que no aceptan que una mujer les rechace porque ellos se sienten con derecho. O sea, tú, ¿cómo se te ocurre a ti rechazarme? ¿Cómo se te ocurre a ti no querer tener relaciones íntimas conmigo? Que aparte soy guapísimo. Exactamente. Yo no sé si ustedes recuerdan en el 2014, creo que fue. Este muchachito, no recuerdo ahorita el nombre, pero era un muchachito jovencito, creo que tenía 19 años. Era hijo de un productor de Hollywood, eso fue allá en California. Él se grabó un video antes de, con no sé qué tipo de arma, dispararle a un montón de gente en una universidad, porque él se estaba vengando, porque él era virgen. Él se sentía con derecho a no ser virgen y que las mujeres se tenían que acostar con él, por decirlo así. Entonces, que como él era virgen, porque ellas, y lo decía así, ustedes me han negado el placer que yo merezco. Ok. Y ese es el todo, No, no, o sea, no, ese yo es no el lavado de sé. cerebro que les hacen en esos grupos. Entonces el muchacho vino y empezó a matar a un montón de gente y al final él también se suicidó. Pero lo más lamentable de todo esto, y lo estuve conversando con Mauricio, porque después que descubrí todo esto, yo estoy muy curiosa de que, a ver si mis hijos que tanto saben que de todo esto, Ujú. yo le hablo de los incels y de todos los demás, y entonces él me dice, mamá, pero eso no es nada, están los alfa. Entonces, bueno, ya yo me imaginaba, por el nombre alfa, ya uno se imagina de que son los hombres que son dominantes y que son los que tienen todas las mujeres a sus pies y todo lo demás. Entonces él me dice, y eso es todo un negocio. Wow. Igual que esto de los misoginia, este grupo misogínicos o como se llame, no sé cómo es Misógino. la traducción en español, pero la cuestión es que hay un tipo que ni siquiera voy a mencionar para no promocionarlo, que es uno de los líderes o de los más vistos o de los más seguidos, que habla pestes de las mujeres y que él se cree superior a todo el mundo, ¿no? Entonces, el cuento, la cuestión es que mi hijo que tiene 20 años me dice, y eso nada más lo hace por dinero. Porque si la gente lo sigue, le cree y lo sigue, él gana. Si la gente lo critica y hace comentarios Ujú, a ujú. o ve sus videos para criticarlo, lo que sea, él gana dinero. Todas estas cosas, lamentablemente, estos grupos, todas estas cosas organizadas de esa manera, lo que buscan es seguidores, vender, inclusive, porque cuando él me dijo lo del alfa, venden paquetes, yo te enseño a ser el hombre alfa. Ujú. Entonces él me dice, ajá, la gente compra eso y lo que le dicen, bueno, tienes que ser amable, tienes que abrir la puerta, o sea, él me dice, son cosas que cualquiera lo puede saber, pero la gente Bueno, no, cae. pero es que, a ver, eso es lo que yo te iba a decir. O sea, tú Ajá. estás hablando como de o sea, de ciertos grupos, porque obviamente por la película surgen todos estos temas específicos de estos grupos, pero eso es lo que viven los adolescentes. Nosotros lo vivimos cuando fuimos adolescentes, en todos los sentidos. Porque la que trae ese pantalón, todos tenemos que traer ese pantalón. O sea, cosas sencillas, ¿sabes? La que trae el pelo pintado morado. Entonces, a ver, si yo me identifico ahí, yo voy a buscar hacer eso. Por eso, o sea, por eso ellos buscan todo esto. Mi pregunta aquí es, o sea, ¿por qué crees que, o sea, todo esto que tú has investigado, ¿por qué crees que los chavos caen justamente en el querer hacer las cosas como el grupo se los está imponiendo? O más bien, la pregunta al revés, ¿por qué crees que esta gente líder crea esos grupos Ellos por dinero. Los que crean esos grupos es de alguna manera, antes del dinero? Porque pues eso es una consecuencia.
Pero a ver, o sea, yo quiero ganar dinero, pero no por eso voy a Claro, hacer ese grupo. no, ¿Por qué crees que ese tú chavito? no, pero si alguien dice, voy a hablar de tal cosa, porque es lo que él siente, lo que él piensa, probablemente, y eso de lo que él habla empieza a tener seguidores, pues ya tu motivo no es nada más, voy a exponer lo que yo siento. No, no, pero es que mi pregunta va antes de eso. Yo no sé si te voy a contestar, pero es Ujú, lo que creo. Em, voy a separar las respuestas. Cuando nosotros fuimos adolescentes, no teníamos acceso a la información tan ujú, rápida como la hay hoy, ujú, ¿no? Las famosas bibliografías que nos vendían en la papelería, o sea, te ponían un proyecto sobre Benito Juárez o sobre ujú, Cristóbal Colón y tu fuente de información eran dos. ujú. La enciclopedia que tenías en tu casa, Sí. que la información pues era muy limitada, Ujú. y la papelería, La que te Yo soy vendían. papelería, testigo. perdón, La ¿qué es la papelería es papelería? donde Donde compras vendían las gomas, las las... plumas, las, Ah, Sí, ok, ¿cómo ok. se dice en Venezuela? La librería. La bueno, librería. Bueno, O la biblioteca también, o sea, la biblioteca me refiero al sitio donde todo. pues te ajá, vendían unos papelitos con una la fotito foto de Benito Juárez y toda la y historia. atrás toda la Ah, O sea, historia, o lo de está Simón así. Bolívar, o de, Ujú, ¿sabes? Entonces, cuando te ponían un trabajo en la escuela y te decían investiga sobre Simón Bolívar, esas eran tus únicas dos fuentes de información. No y había la más. biblioteca, no hay biblioteca. Sí había biblioteca, pero la biblioteca tenía libros y no las Ujú. usaba. y no las No usábamos había porque esa cultura además, en México. pues no es como que la tenías a 2 cuadras. Voy a la biblioteca. No. No. Entonces, Ah, nosotros sí tenemos que hacernos el viaje de... no. ¿Quieres tu casa o la La papelería? papelería. Ujú. Hoy nuestros hijos, su fuente de información es inmediata, Sí, incluso para nosotros hoy, ¿no? sí, sí. Y así como una aclaración más, la información que tenía la enciclopedia era veraz, Ujú, ujú, entre comillas, pero era veraz, o sea, no era basura. ujú. La información a la que tenemos acceso hoy, yo creo que el 90% es basura. Hay info y desinfo. Ujú, El acceso que tenemos es basura, ujú, ¿no? Siendo que es una sociedad la de hoy, y siempre ha sido, pero vamos a hablar de la juventud hoy, ujú, una juventud que necesita sentirse aceptada y que Ujú. necesita sentirse que pertenece, porque todas las personas tenemos esta necesidad de pertenencia y de aceptación, todas, no hay ujú. quien no, la gorda, la flaca, la chaparra, la alta, todas, no importa cómo seas, necesitamos sentirnos aceptados. Entonces, tú te vas a acomodar en donde más gente te acepte. No necesariamente es positivo. Sí, por supuesto. No, a ver, es que Pero esa no es la es una pregunta. necesidad de la adolescencia, Claro. ¿sabes? En la adolescencia lo que estamos buscando es el fit y dónde ¿Dónde soy me aceptada, aceptas? ¿sabes? Y sí, te voy a decir, mi pregunta va por ahí, porque, a ver, estás hablando de nuestras costumbres, tenemos que molestarnos por ir a buscar la información. Nuestros hijos hoy no necesitan molestarse por No, buscar la información, no. nada más le pican a lo que están ya conectados, número uno. Y número dos, nosotros tuvimos una educación donde nos pusieron límites, donde nos pusieron reglas, donde si no, Y las acatabas, podíamos ¿eh? morirnos, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Nosotros, yo pienso, esta generación de papás somos los culpables de que los chavitos piensen y tengan en su conciencia, o sea, en sus opciones el, ¿puedo formar un grupo así? ¿Sabes? Porque, a ver, si yo le doy a mi hijo todo le resuelvo, todo le soluciono, las cosas que le cuestan, todas las cosas que duelen, todo se lo evito. Entonces, pues ese niño, ¿a qué le tiene miedo? Absolutamente a nada. Y al contrario, yo puedo ser y mandar a todos y hacer Yo me sentir a todos mal. merezco. Claro. Pero entonces ahora yo te hago la misma pregunta que tú me hiciste a mí, los líderes, ¿por qué forman esos grupos? Porque yo no sé la respuesta, o sea, para mí Yo pienso, todo es buscar popularidad, buscar dinero, para mí es esa la respuesta. claro, pero tú puedes buscar popularidad y dinero
si tú eres una persona que tiene valores, principios, límites, todo, una formación, igual puedes buscar, o por supuesto, todo el mundo busca esa fama, ese todo, pero hay gente que la busca de la manera correcta y hay gente que la busca sin los valores y sin los principios y sin nada de esto. Esa es una opción que siempre ha existido, ¿sí? Hoy lo que pasa es que muchos chavitos buscan sin principios, sin valores, porque los papás estamos ocupados en lo nuestro, no estamos ocupados en formar, no estamos ocupados en educar, ¿sí? Por ejemplo, yo les contaba el tema de los chavitos que llevan las armas a la escuela. ¿Cuál es la reacción de los papás? Digo, no todos, ¿verdad? Siempre hay una parte y otra parte, pero el tema es que muchos, yo te aseguro que muchos papás no se toman el tiempo para ver, mijito, ven, o sea, ¿qué pasó? ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Tú qué piensas? Tú eres una mamá, sí. O sea, tus hijos son niños que tienen valores, pero hay muchas mamás que no tenemos, o sea, no hay tiempo, no, esperen, pasó eso, uy, qué horror, no, seguro ese niño, ¿dónde están los papás de ese niño? Y punto, ahí se acabó la conversación. No invitamos a los niños a que formen un criterio, a que digan, oye, para ti estuvo bien o estuvo mal. Y si te dicen, no, pues está bien, tiene su derecho porque se tiene que defender, ¿por qué piensas así? Mm. ¿Sabes? Eso, yo pienso que ahí es donde está como el desfogue de todas estas situaciones, de todos estos chavitos líderes que no tienen esa formación, ¿me entiendes? Yo por eso insisto, yo creo que el trabajo está En conexión. Sí. en nosotros, Y es bien ¿sabes? Pero difícil. también yo opino que hay un dicho que dice, criar un hijo requiere bueno, en inglés sería una villa o una tribu. Ujú, Yo creo que los papás somos los principales responsables, obviamente. Obviamente, eso no me cabe ninguna duda de la ujú. educación y de formar a nuestros hijos con valores y todo lo demás. Pero ¿en dónde está la responsabilidad de la sociedad? Porque la sociedad permite que, o sea, ¿por qué no hay un control para que, para todo lo que se difusiona en las redes sociales? Porque la sociedad somos estos mismos papás. La sociedad la formamos estos mismos Y porque papás. los papás nos hemos ido relajando en muchas cosas. Porque estamos ocupados. Porque es que es tanto, o sea, estás ocupado, Ujú, estás hasta cierto punto desinformado, es un mundo ujú. que no conocemos. A nosotros nos criaron de una forma y con unos Que valores aparte no entendemos, ¿eh? que era, a ver, esto es así, te pones esto y te lo pones. Ujú, No era te lo pones. ujú. Si Y no era, punto. oye, ¿te lo quieres poner? No, no, tú No. te lo ponías y ya, Ujú, ahí acababa, fin de la discusión. Y es más, no había ninguna discusión. No había discusión. no, no había. Entonces, al nosotros entrar en el nuevo mundo Ujú, y que llegas y le dices a tu hijo, te pones esto y se voltea y te dice, no me lo pongo, de entrada es un shock, así como de, ¿no te lo pones? No, no me lo pongo. ¿Cómo? Y entonces se desata la Tercera Guerra Mundial. ujú. Porque aparte no sabemos cómo reaccionar, porque nosotros como hijos nunca reaccionamos así. Entonces empieza a haber pues esta brecha generacional Mm, inmensa y ahí es donde entra la desconexión. ujú. Porque aparte, o sea, este ejemplo fue una tontería, pero ¿qué pasa? Y esa es una puerta que vamos a abrir después. ¿Qué pasa cuando llega tu hijo y te dice, me voy a poner un tatuaje? No, no. Bueno, se acaba el mundo ahí, en ese minuto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos criaron y nos educaron con que los tatuajes son los de los que están en la cárcel, de los Tal cual. malos, de los pandilleros, ¿no? Bueno, a mí también, De la pero. gente sucia, ¿no? La gente sucia, la gente fea, la gente mala, los pandilleros y Betty, Sí, el ¿no? tatuaje. Así nos enseñaron. Entonces, en el momento en el que llega tu hijo y te dice, porque aparte muchas veces lo hacen, a ver, este botoncito no se lo conozco a mi mamá. Ah, ¿Qué sí, pasará? para medir, Sí, para sí, medir. ¿no? Entonces, me voy a poner un tatuaje. Ujú. Y lo apachurran. ¿Y qué hacemos? Es así como de,
Sí, reaccionamos. no, yo te invito a que abramos otra puerta, las invito a que abramos otra puerta también, porque ¿qué pasa? ¿De dónde viene tu reacción? De esas heridas que traemos nosotros y no solucionamos. Entonces, es un montón de cosas, porque no solamente somos la generación de papás ocupados que necesitan, o sea, no solo somos mamás, trabajamos, todo lo que hacemos, ¿sabes? Y aparte, vamos por la vida con estas heridas que traemos abiertas. Y entonces llega nuestro hijo con la pregunta y como yo le explico a mis pacientes, es como si nuestro hijo trajera un limón y nos exprime el limón en la heridita, ¿verdad? Obviamente vas a reaccionar. Entonces reaccionas desde ese dolor. No reaccionas desde una herida curada o protegida y decir, a ver, yo desde que trabajo en eso, me acaba de pasar con una de mis hijas que no sé qué estábamos discutiendo, que me empieza a decir, es que mamá eres una irresponsable. O sea, a mí eso, que me dijera eso antes era, a ver, o sea, y empezaba, ¿por qué? Porque toca mi herida de insuficiencia. O sea, por supuesto que tengo una herida de insuficiencia. Entonces, sí pero desde que yo estoy trabajando esto, a ver, calma, mijita. Te pido una disculpa si esa es tu percepción, porque pues aparte así es como lo ve ella. Yo tengo que respetar su forma de ver, pero ese no es el tema ahorita, ¿sí? El tema es que tenemos que resolver. Entonces, cuando yo reacciono, sí, ella, bueno, sí, cierto, mamá, resolvamos, ¿sabes? Pues sí, porque ya no te mueves desde esa herida, ¿me entiendes? Claro. Entonces, les digo, todo esto de verdad es bien complejo. La película no es nada más a Sí, ver, digo, yo en mis redes tuve que sacar mi opinión porque todo mundo tienes que poner la opinión de la película. Sí, pero si se fijan en mis reels de información de esa película, es un reel como de 12 paginitas porque no es suficiente. O sea, Y no no es me nada más respondiste a mi pregunta. el... Te hice una pregunta por Facebook y no me la has respondido. Ah, Qué mala eres de en redes verdad, sociales. ya, yo Qué dije mala ahorita, yo dije eres. ahorita. Uy, te No, están no, no, sí Dejas estoy. en blanco a tus seguidores. No, 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 te prometo que no, lo voy a revisar, porque no, sí, porque no puede pasar. Pero es lo que te digo, o sea, pues sí, o sea, no, no, sorry, te lo voy a contestar, te lo prometo, pero seguramente se nos pasó. Pero el tema es el que realmente eso es el mundo hoy. Estamos Claro. en mil cosas, no, no, no tengo todo el tiempo para estar bien. A ver, ¿quién me escribió hoy en Facebook? No, tengo mil cosas y aparte ver quién me escribió en Facebook, ¿me entiendes? Y esa es la realidad. Y desde ahí nos movemos con nuestros hijos cuando nos necesitan. Porque aunque su mensaje toda la adolescencia es mantente lejos y tú no entiendes y no sabes, es cuando más nos necesitan. Entonces, eso es la conciencia. Yo pienso que esa es la conciencia principal que para mí, viéndolo sin mi lado de psicóloga, viéndolo como mamá, esa película lo que me enseña es acércate a tus hijos. Conexión. Acércate, La- empieza a entender el mundo, empieza a meterte en el mundo, empieza a vivir. Si ellos viven eso, si no lo viven, lo que te decía tu hijo que él ni entiende eso, sí, yo entiendo. Mi hija mayor le lleva 5 años a la chiquita. ¿Y qué pasa? El mundo de mi hija mayor es bien distinto a la chiquita Claro. y son la misma generación, son adolescentes, ¿sabes? Pero es otra historia. Entonces sí, Es que no nos podemos dar abasto ni mantenernos al día de todo lo. con todo lo que ellos viven. Yo creo que coincido 100% contigo en la conexión y yo lo pongo de la mano de la reacción. Ujú. Si viene tu hijo y apachurra un botón, el botón del tatuaje, el botón del piercing, el botón de que se quiere ir a vivir con el novio, De la el marihuana. botón del... Ajá. En lugar de reaccionar, porque es lo que hacemos Mm, desde el miedo como papás, la primera emoción que nos mueve es el miedo, miedo ujú. a que les pasen cosas y sufran y miedo a yo Y sufrir. querérselo evitar. No quiero que Entonces, sufras. en lugar de reaccionar, respira y ¿qué te quieres poner? ¿Por qué te quieres poner un tatuaje? Cuéntame. Ujú, Es esa pequeña diferencia, o sea, ese cambio de reacción a conexión, Ujú. lo que va a hacer es que te va a abrir un mundo de posibilidades mm, de estar cerca de tu hija ujú, o de tu hijo, en el que lejos de que ese niño o esa niña diga, vieja loca, ujú. diga, esta reacción yo no me la esperaba. Entonces, pues me voy a poner una estrella. Y lo más probable es que tu siguiente pregunta sea, ¿y qué significa?
Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a respetar si ellos quieren compartirnos lo que significa, porque el mundo de los tatuajes es una cultura que desconocemos y que tendríamos que traer un invitado que nos hable de eso. Yo tengo en mente a Ay, sí, alguien yo sé quién. em, que nos explique por qué, porque es una forma de comunicar, es una forma de, no es nada De más expresar. arte, es una forma de expresar. Ujú. Pero mucha gente que tú le preguntas qué significa tu tatuaje te va a decir, no te puedo decir, porque es algo de ellos. ¿No? Hay quien sí te dice, ah, pues mira, significa que Y también hay quien te dice, depende de la edad, ay, que yo tenía 17 años y me hice esta estupidez. Exacto, o sea, el nombre del novio que ya no es Ay, mi no, novio, ¿no? para mí lo peor es, no sé, me lo pusieron. Sí, Esa madre. me gustó el muñequito. Sí. Pero bueno, nos estamos desviando del tema porque dijimos que íbamos a hablar del tatuaje más adelante, ¿cierto? Ajá, pero a lo que quiero llegar, y Ujú, para no, concluir perdón. rápido, es no perder esa conexión, Ujú, que nuestras creencias, nuestras heridas, nuestros prejuicios Ujú, no sean un estorbo para esa conexión con nuestros hijos. Se vale completamente, es súper válido no pensar como ellos y no estar de acuerdo con ellos. Se vale, ujú. pero se vale estar de acuerdo sin estar de acuerdo. Pero para eso se necesita que haya una respeto conexión y una comunicación y y un respeto. respeto. Claro. Sí, a mí, mi pregunta a todas estas, porque a mí me pasó, que si no sabes cómo conectar con tus hijos, ¿qué pasa? Yo sé la respuesta hoy día, pero no la sabía hace unos añitos atrás. ¿Qué pasa si buscando esa conexión lo que haces es todo lo contrario? Porque no sabes, porque no estás educado. ¿Qué aconsejas tú, Betty, o también Silvia, cualquiera de las dos, a esos papás que prefieren dejar a sus hijos en el cuarto Ujú, porque no saben cómo conectar con sus hijos? O porque cuando han intentado conectar a sus hijos no lo han hecho de una manera, porque es una ciencia prácticamente, hay que Ujú, estudiar para eso, o sea, hay que ujú. prepararse para eso, exacto. o buscar ayuda en todo caso. Este, ¿Cómo, no sé, si se pudiera poner en paso uno, paso tres, algo súper resumido que pudiéramos aconsejar a si hay algún papá o mamá que tenga este problema? Yo quiero conectar a mi hijo, pero no me ha funcionado, no, o sea, no he sabido cómo hacerlo y bueno, prefiero que se quede en su cuarto y yo me quedo en mi cuarto porque pues así hay paz. Ujú. ¿Quieres contestar como psicóloga? Pues paso 1, 2 y 3. Yo te Mm. digo que yo tengo específicamente un taller para papás de adolescentes exactamente para lograr eso. Pero, pues, obviamente, ¿por qué es un taller? Porque lo tengo separado en módulos distintos. ¿Por qué? Porque no es una situación de paso 1, 2 y 3. O sea, Ujú, no es resuélvase rápido, ¿sí? ujú, Es importante, número 1, conocerte, desde dónde reaccionas. Número 2, saber cuál es la personalidad de tu hijo. Número 3, encontrar. Para nosotros hay ciertas cosas que nos preocupan, ¿no? Pornografía, redes sociales, problemas de alimentación, adicciones. Pero para ellos, en el mismo momento que nosotros nos está preocupando esto, para ellos la preocupación es el fit in, ujú, el acoso escolar, muchas cosas, ¿sabes? Distintas a las nuestras. Entonces, lo primero es que hay que entender mis preocupaciones, las de ellos, emparejar y saber cómo reaccionamos, ¿sí? Entonces, son muchas cosas. O sea, yo en mi taller, digo, se lo súper recomiendo, porque la verdad es que sí he encontrado que sí es un buen camino para los papás cuando encuentran y se dan cuenta que sí se puede lograr, pero es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. No, en ese taller no vas a venir a que yo te diga, haz A, B y C con tu hijo. ujú, Es haz A, B y C contigo, porque si ujú, tú lo haces contigo, la consecuencia va a ser esa conexión. ujú, estoy de acuerdo. Me pasó, lo viví. Bueno, yo 100% de acuerdo. Ujú, Eso sería para mí lo ideal. Ujú, Y de pronto no todo el mundo tiene acceso, ¿no? A tomar un taller, a, a ujú, dedicarle más tiempo, ni tampoco todo el mundo está listo para abrir esa puerta ujú. de tú, Ven, Silvia, ven acá, ¿no? ujú, sí es Siéntate cierto. aquí.
Ujú, A ver, tú, ¿en qué estás fallando? No, no es fácil porque somos humanos Sí, nos ujú, enfrentamos con muchos y demonios y nos muchas... enfrentamos con muchas cosas. Para mí, algo que ha sido valiosísimo yo como mamá, ujú, de entrada, entender que lo que hago viene desde el amor. Ujú, Y con el amor, de la mano va la ignorancia, ujú, de la mano van los errores, ujú. de la mano van las carencias La y muchas sobreprotección. otras cosas, ¿no? ujú, Ujú, Cuando reconoces eso y se los comunicas a tus hijos de perdóname porque te fallé ujú, y te voy a seguir fallando ujú, porque soy ujú, humano. ujú, Pero cuando te muestras con esta humildad, cuando abres tu corazón y de verdad expones tu vulnerabilidad a todo, creo que es poderosísimo porque los hijos que de entrada nos ven ujú. como los superhéroes, ¿no? Mi mamá no se equivoca, mi papá no se equivoca, mis papás no cometen errores, Bueno, cuando son chiquitos, en la adolescencia ya no, no. en la adolescencia les caemos súper mal, no importa, pero sin embargo en la adolescencia, aunque les caes mal, sí te siguen viendo en el fondo ujú. como su zona segura, como Sí. su, no siempre, porque me estás poniendo cara de no, Eso pero queremos creer. creo que sí, Es un sí, fondo que ni ellos ven, pero Exacto. sí sí, existe, sí, Ujú, sí, pero sí, ni sí. ellos lo ven. Pero cuando empiezas a entrar en el maravilloso mundo de la adolescencia, en el que ni te caen bien ni les caes bien, y eso no va a cambiar. Ujú, Sin embargo, te muestras vulnerable y te muestras como eres, ujú, no en esa postura de papá soberbio y yo estoy tu papá, ¿no? ujú, Que les cae, nos cae muy mal. ujú, Cuando te muestras así, sí ven en el fondo de, no es tan mala, ujú. ¿no? Entonces, No me cae tan pesado. puede empezar a haber esta conexión poco a poquito. Yo digo que aparte es un proceso, no puedes de la noche a la mañana de pasar del odio al amor en 30 segundos, ¿no? Yo creo que es un caminito Ujú, y empezar a acercarnos a ellos. Por ejemplo, tú sabes lo que nos gusta, ujú, ¿no? ¿Y qué hiciste? Nos sorprendiste con un lindo detalle para Erika y para mí. Eso hace que digamos, ay, qué linda Betty, ¿sabes? Lo mismo con nuestros hijos. sí, lo mismo. Si yo sé que le encantan las, Pokémon. o las fresas y voy a ir al súper, voy a comprar una caja de fresas y específicamente le voy a decir, te traje unas fresas porque sé que te gustan. Le voy a seguir cayendo igual de mal y voy a seguir siendo su persona Pero menos el detalle favorita, se queda. pero eso se queda. Y Ujú, si poco a poquito empezamos, poco a poquito a abrir estas puertas y a cuando coincides decirle, oye, me impactó tanto esta serie, ¿ya la viste? ¿Tú qué opinas? Me Ujú, encantaría saber qué piensas, ujú. porque les estás dando un lugar, Yo les le, yo, estás, ujú, ¿sabes? O sea, yo le pedí eso a mi hija de 17, bueno, ya 18. Le dije, mira, vi esta serie que me encantó, lo que sea, me dejó impactada, todo lo demás, hay muchas cosas que acabo de descubrir. Me gustaría que, si quisieras, me gustaría que la vieras y me des tu opinión como adolescente, porque pues tú estás más en ese mundo. contemporánea, ¿sí? Con lo que está pasando en esa serie, ¿no? Todavía no la he visto, pero no, porque no he tenido tiempo, pero sí me dijo que la iba a ver. Me gustaría, me muero por saber su opinión. Claro, claro, claro. Pues tenemos mucho de qué hablar. mucho. Esto no se acaba hasta que se acaba. Sí. A mí, yo no sé, yo tengo una reflexión sobre la adolescencia que, por supuesto, cuando estaba en mi casa había crisis de adolescencia porque yo no sabía manejar la situación y todo lo demás. Este, me chocaba mucho pensar, porque alguien lo dijo, y yo decía, "Ay, serás tú." Esta persona dijo, me encantan los adolescentes. Es la segunda oportunidad que tenemos para ser
lo que no hicimos bien en la infancia para como que reacomodar. Ujú. Y yo pensaba, Yo no, yo no. pero de verdad, o sea, ya una vez que uno trabaja en uno, te formas, te educas, haces tu parte, te das cuenta que sí, es nuestra segunda oportunidad para reacomodar las metidas de pata que hicimos cuando ellos estaban más chiquitos, porque Ujú, al final la adolescencia es un reflejo de nuestra crianza de cuando ellos eran chiquitos, ahí sale todo, ahí brota todo, o sea, ahí no hay engaño. ujú, ujú, Y si tu hijo es grosero y si tu hija, es porque eso lo viene cargando desde abajo, desde que estaban más chiquitos. Lo que pasa es que en ese entonces había como que cierto temor y cierto así como que, pero ya siendo adolescentes se les quita todo eso ujú, y bueno, aquí voy, esto es lo que yo pienso. ujú. ¿Qué les parece a ustedes? Es una puerta que hay que abrir. Sí, Yo total. sugiero que la abramos porque tengo muchos comentarios al respecto, ¿sabes? No creo que la adolescencia es un espacio para formar. Ujú, Ya tu adolescente llegó siendo quien es, ujú, ¿sabes? ujú, Y si tú te metes en el lío de ponerte a formar, ujú, te vas a perder todo el espacio que ellos están viviendo. Ellos ujú. ahorita no están abiertos para oírte. Aparte, no tienen el recurso para decir, ah, mira, ahora mi mamá me está enseñando algo bueno. No lo No tienen no lo quise decir de esa físicamente. manera, me expresé mal en todo caso. No lo quise decir que, porque ya lo que le enseñamos cuando ya estaban chiquitos y ya, o sea, Ujú, pero sí como para reajustar ciertas cosas, para, no sé, a mí me pasó y yo lo viví y por eso es que estoy de acuerdo con eso. Para mí, la actitud que tenían mis hijos al principio de la adolescencia, por la actitud que yo tenía y que no supe cómo acomodarla, una vez que yo me formé, que yo trabajé en mí, primero que nada, me formé, esa actitud cambió, a eso me refiero. ujú, No es ujú. que yo los Sí, reeduqué, exacto, pero pues, exacto. Pero eso es ahí es donde yo estoy de acuerdo. O ujú, sea, ¿por qué? Porque hiciste un cambio tú. ujú, No, tu objetivo no era voy a remediar todo eso que hice mal. ujú, No era, a ver, yo hago mi cambio yo y entonces mis hijos, entonces ahí sí se abren, ahí ujú. está la conexión. Te digo, es una puerta que hay que abrir. Ok. Sí hay que abrirla porque hay mucho que decir Ah, de sí, de eso, la ¿sabes? adolescencia creo Sí. que es un Me tema sin parece fin. muy bien. Es sin fin. Bueno, me Bueno, encantó el tema de hoy. A mí también. Y yo creo que nos podemos ir con una reflexión, una reflexión, una reflexión para que le sirva a alguien, para que abramos la puerta en alguien que diga, voy a explorar, ¿no? ujú, Entonces, ¿cuál es tu reflexión, Sí, Betty? pues mi reflexión sería, si le hablamos respecto a la película y las opiniones que esto genera, ¿sabes? Es número uno pues, que no nos asustemos, ¿sí? Que realmente ese es el mundo que viven nuestros hijos y que asustarnos no nos sirve de nada. Que Ujú, al contrario, nos sirva de una reflexión de decir qué tanto estoy yo enterada de lo que mi hijo está pasando, de lo que mi hija está viviendo, de lo que sienten, de lo que piensan y que trabajemos en poder lograr esa conexión. Conscientes que no se logra de la noche a la mañana, conscientes que estamos hablando con nuestros adolescentes, ¿sí? Entonces tengo una mamá que aquí me viene y me reclama muchísimo porque me dice, tú no, tú quieres que me vuelva una permisiva y que me vuelva y que no me importe mi hijo y que no es eso, es que te vuelvas un poco, que entiendas la etapa en la que están y que no trates como de meterte a fuerzas a ese espacio, sino que más bien respetes en la etapa en la que están y encuentres formas de llegar a ellos, no en la forma que tú piensas que es la correcta. ujú, Ujú. ujú. ujú, Para mí, todo es primero sanar nuestras propias heridas. Ah, si es posible, antes de tener hijos. Sanar nuestras propias heridas para poder así llevar una crianza desde chiquitos Ujú. que conlleve a una adolescencia más manejable, digamos así, ¿no? No va a ser perfecta, porque no es perfecta, obviamente, van a haber cosas. Este, pero si ya, pues, tus hijos son adolescentes y ya estás montado en eso, pues
buscar ayuda, siempre, siempre lo recomiendo, educarte Ujú. para saber cómo lograr esa conexión, porque no es fácil, no es fácil. O Mm, sea, es muy difícil entender eso que tú dijiste, que ellos, no te quiero ver, pero sí te quiero ver. Pero sí No, te sí, necesito. sí, exacto, no te necesito, pero sí te necesito. Esa parte es tan complicada, tan compleja. Sí, sí, porque aparte es estar cuando ellos lo piden. Ujú. Que otra mamá me dice, ¿y por qué voy a estar mal de usted? Pues sorry, así es como funciona, ¿sabes? Si yo ahorita yo le digo a mi hija, ven porque quiero hablar, cerrada completa. Ujú, ¿qué quieres? ¿Sabes? Ujú. Ahora que ella venga y me diga, oye, ¿no te puedes ir a comer una crepa conmigo? Ahí estoy. ¿Qué necesitas? Que Y llegue los temas cuando, salen, a las ¿sabes? 11:30 de la noche, cuando ya tú estás más que dormida, mamá. Ajá, a contarte la historia. Y pobre que si te quedas dormida, ¿sabes? O sea, hay que estar. ¿Tu reflexión cuál es, Silvia? Mi reflexión es que aunque nos cueste mucho trabajo, voltearnos a ver a nosotros y ver en dónde estamos parados. Si del lado del problema, si quiero seguir siendo parte del problema de la desconexión, de la Ujú, poca comunicación, de tú en tu cuarto, yo en el mío, ahí somos parte del problema. ujú, Entonces, ¿dónde quiero estar? ¿Quiero ser parte del problema o quiero ser parte de la solución? Entonces, eso va a depender solo de mí, en principio, ujú. y reconocer que estoy haciendo mal, porque hacemos mal muchas cosas, pero nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, Claro. Y mucha paciencia. mucha. Entonces, esa Toneladas. sería mi reflexión. Voltéate a ver a ti. ¿Qué hiciste mal? Porque sí hicimos algo mal, o muchas cosas mal. Pues sí, claro, pues no somos, no venimos con el No. libro y la educación de ser papás. Ujú. Bueno, mil Pues hasta Bueno, gracias la por esta. próxima. Sí, Gracias por seguiremos estar hablando. aquí y por escucharnos. seguiremos abriendo puertas. Así es.